Muy buenas tardes con todos y todas. Qué gusto tenerles en este nuevo webinar que vamos a tener esta tarde. Vamos a iniciar con un webinar muy interesante que lo hemos denominado Manejo del DESE. El DESE es un departamento muy importante dentro de una institución educativa y nosotros vamos a aprender esta tarde junto a Renata Delgado cómo manejar correctamente este departamento y qué hacer dentro de cada una de las funciones para que podamos ayudar correctamente a cada uno de nuestros estudiantes. Son 4 sesiones virtuales que vamos a tener con Renata. Iniciamos hoy jueves, la próxima será el día sábado, la siguiente es el martes y culminamos el día jueves. 4 sesiones con la misma temática, manejo del DESE, en la que ustedes podrán aprender muchísima información que luego podrán aplicar dentro de su labor diaria. Les recuerdo que este webinar pueden ustedes acceder a una certificación académica por 40 horas, la misma que pueden acceder a través de la cuenta corriente Produbanco, número 0200-523-5711, a nombre de Formación Continua Poliestudios por Polinet S.A., el número de RUC 179-274-174-2001. El costo por la certificación académica es de $50, así es que no pueden dejar pasar esta oportunidad de certificarse y convertirse en expertos en el manejo de este departamento del DESE. También les quiero invitar a que ya se inscriban en nuestras formaciones activas. Están las inscripciones abiertas en la formación en psicoterapia y la formación profesor sombra educador inclusivo. Estas son 2 formaciones 100% online que les sirve a cada uno de ustedes para seguir desarrollando su conocimiento y así implementar todas sus habilidades y destrezas dentro de estas importantes actividades que estamos desempeñando ahora en la virtualidad. Les voy a recordar la metodología de trabajo que vamos a manejar en esta tarde. En primer lugar, visita nuestra página de Facebook, Formación Continua Poliestudios. Realiza 3 comentarios durante la videoconferencia. Estos comentarios van a servirnos para ir nosotros registrando la asistencia de cada uno de ustedes y así poder emitir la certificación correspondiente. También les pedimos que compartan este webinar con un grupo de amigos y nos ayuden a que nuestra comunidad virtual crezca y podamos llegar con este conocimiento a más docentes, a más psicólogos y que podamos ayudar a muchísimas más personas a aprender toda la información que Renata trae para nosotros. Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Voy a presentar a Renata. Renata Delgado es licenciada en Ciencias de la Educación, especializada en Psicología Educativa y Orientación Vocacional. Es magíster en Gestión de la Calidad de la Educación, experta en fortalecimiento de habilidades y capacidades humanas orientadas a los profesionales que conforman el DESE. Vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestra querida Renata. Muy buenas tardes, Renata. Puedes iniciar, por favor. Buenas tardes con todos y todas las personas asistentes en esta tarde. Para mí es un placer muy grande poder compartir con ustedes acerca de cómo está conformado el DESE, qué es lo que hace el DESE, el objetivo, las funciones y los procesos que debe realizar el DESE, ¿no? Porque nosotros somos garantistas de derechos y si un proceso sale mal, somos los primeros en ser sancionados por el Ministerio de Educación. Entonces, bienvenidas a todos, un cordial saludo y empezamos con lo que es el Departamento de Consejería Estudiantil. Ya. Me informa si es que se pueden visualizar las diapositivas.
Sí se ve. Sí Ya, se ven muchas claramente. gracias. Ya. El DES es el modelo de el Departamento de Consejería Estudiantil, modelo de atención integral de los departamentos de consejería estudiantil, ¿no? ¿Cómo nace y por qué le llaman DES? En las unidades educativas anteriormente siempre hubo un psicólogo, ¿no? Que entraba a las instituciones o se vinculaba mediante la modalidad del OEI, y antes se les llamaba lo que son los docentes consejeros, ¿sí? Entonces, hace años atrás, el docente consejero era el que hacía las funciones del psicólogo, pero no estaban tan claras estas funciones. ¿Y qué es lo que hacía? Era inspector general, era dirigente de un curso y en sí era también como que hacía funciones de talento humano. No tenía claras las funciones, pero sin embargo existía esta figura donde aconsejaba a los estudiantes. Luego, más o menos en el 2010, cambia esta figura por DOBE, lo que es el Departamento de Estudiantil y Bienestar Estudiantil, ¿no? Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil. Aquí ya había un poco más claras, existían más claras ya las funciones del psicólogo, de los cuales para integrarse al sistema educativo un psicólogo tenía que, como les manifesté, ingresar al magisterio como docente y muchas veces también dictaba clases, ya sean de estudios sociales o de alguna materia afín a la psicología. También había una materia que se llamaba orientación vocacional y profesional. Y por lo común eran los psicólogos educativos. Pero en el 2016 se extiende un acuerdo ministerial que es el 046A, donde dice la normativa para la implementación, organización y funcionamiento del Departamento de Consejería Estudiantil de DOBE, le cambiamos ya a lo que es un DESE en las instituciones educativas, ya sean en todas las modalidades particulares, fiscales, fiscomisionales, dentro del sistema educativo nacional. Entonces, del 2016 ya había ya el DESE. El Ministerio de Educación ya no vincula a los profesionales, a los psicólogos, con la modalidad del OI, sino como lo SED, como la figura administrativa. Entonces entraron un grupo de psicólogos, sean clínicos, trabajadoras sociales, psicólogos educativos, donde cumplían ya las funciones del Departamento de Consejería Estudiantil. Todavía no había nombramientos, solamente estaban con los contratos. Luego hubo una capacitación que se llamaba el fortalecimiento de ese, donde ya nos entregaron el nuevo modelo de ese, que ya venían las funciones claras. Primero el horario era trabajar las 8 horas y había un grupo de estudiantes establecido para cada profesional, ya tenía que cumplir con los ejes, tenía que hacer los procesos, tiene que activar las rutas y protocolos. Entonces, ¿qué es un departamento de consejería estudiantil? Es un organismo dentro de los establecimientos de educación que apoya, acompaña la actividad educativa mediante la promoción de habilidades para la vida, la prevención de problemáticas sociales, la detección, intervención, derivación y seguimiento de casos identificados en el marco de la inclusión. Como les manifestaba anteriormente, ya existe ya el modelo de atención integral de los DESES, donde reconoce los nuevos escenarios de la experiencia educativa de los niños, niñas y adolescentes de la población educativa. Promueve lineamientos respecto a la definición, alcances de los DESES. Plantea estrategias de intervención innovadoras, reflexivas y dialógicas. Potencializa el desarrollo de capacidades personales y construcción de un proyecto de vida que reconozca su individualidad y autonomía. Transversaliza los enfoques de derecho, de género, salud mental e interculturalidad.
En sí, en este modelo DESE ya están establecidas todo lo que son las funciones, pero si nosotros nos ponemos a detallar cada una de las funciones, de los proyectos, de los procesos, nos vamos a dar cuenta que es un abanico amplio de actividades que debe de cumplir el Departamento de Consejería Estudiantil. A ello contamos también las escuelas anexas, ¿no? Las unidades educativas anexas que le ponen a las personas que conforman el Departamento de Consejería Estudiantil. Tenemos un marco jurídico y legal que debe de estar siempre ejecutado por la persona que está a cargo del DESE. La Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Reglamento de la LOEI, organismos de establecimientos educativos, normativas sobre solución de conflictos en las instituciones educativas, plan integral para erradicar los delitos sexuales en el sistema educativo. Aparte de eso, también todos los acuerdos ministeriales que emite el Ministerio de Educación y que el DESE tiene que tener conocimiento. ¿Cuál es la importancia del DESE? Contribuye de manera significativa al mejoramiento de la experiencia educativa y al enriquecimiento de la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes mediante la articulación de todos los miembros de la comunidad educativa, que son padres de familia, docentes, personal administrativo, personal de servicio, para poder precautelar el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes que están matriculados legalmente en la institución educativa. Para este cumplimiento de los preceptos constitucionales de la protección de derechos y la normativa vigente, las actividades del DESE se guían únicamente por criterios científicos, técnicos, éticos, que está establecido en el modelo DESE, que también tiene parte del reglamento de la LOEI. El DESE tiene la función de brindar apoyo y acompañamiento al proceso de formación integral, la promoción de participación activa de todo el personal de la institución en el proceso educativo. Esto implica responder técnica y éticamente a las diversas necesidades de los niños, niñas y adolescentes, que se fundamenta en la construcción mutua de una alternativa de desarrollo integral, en base a la corresponsabilidad entre la institución, la familia y los estudiantes. Desde esta perspectiva de desarrollo humano está dirigida a fortalecer habilidades de convivencia armónica, basadas en una cultura de paz, de no violencia, y el desarrollo de habilidades para la vida en el marco del buen vivir. El enfoque del desarrollo humano busca encontrar el equilibrio entre el cuerpo y la mente, vivir un verdadero encuentro con uno mismo, con los demás, con la naturaleza, mediante la reflexión personal en torno a las diferentes formas de actuar, desde el cuidado de sí, en el respeto incondicional, la coherencia y la empatía. De esta forma se posibilita la potencialización de capacidades personales y la construcción de proyectos de vida que reconozcan la individualidad, las necesidades de comunicación, autonomía, manteniendo una transversalización de los enfoques que son de derecho, de género, bienestar, intergeneracionalidad, intercultural, inclusivo, pedagógico. Al ser el ser humano el epicentro del quehacer del DESE, es necesario identificar las dimensiones que lo compone, de las cuales se aplican los enfoques y los ejes de los presentes modelos. También es importante promover la existencia educativa del estudiante, que trascienda la adquisición y acumulación de conocimientos, genere la construcción de principios, de valores y herramientas reflexivas, estimule el desarrollo personal, autonomía, conciencia colectiva y participación ciudadana para la construcción de un proyecto de vida y optimización del aprendizaje. Obviamente, esto de aquí trabaja el DESE conjuntamente con los docentes, pero ¿quién es nuestro aliado principal? Es el padre de familia, es la familia quien también
está en constante comunicación con el docente tutor, con el DESE, para poder ayudar al estudiante a que construya su proyecto de vida, que genere la construcción de principios, de valores. Los enfoques del modelo DESE, que también ejecuta toda la comunidad educativa y debe de ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa, son el enfoque de derechos. Como bien sabemos, este enfoque permite entender que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos como actores ciudadanos y quienes la Constitución garantiza la protección de su salud física y psicológica, una vida libre de violencia en el marco de desarrollo integral. Nosotros somos garantistas de derechos. El momento que trabajamos en instituciones educativas, sean públicas, privadas, de cualquier modalidad, garantizamos los derechos de los estudiantes. Es por eso que cuando tenemos conocimiento que algún estudiante ha sido violentado sus derechos, ha sido vulnerado sus derechos, ¿qué hacemos? Activamos las rutas y protocolos, que ya en el transcurso de estos días también vamos a hacer énfasis en las rutas y protocolos, los procesos que se debe de seguir, dependiendo el caso, dependiendo los problemas presentados dentro y fuera de la institución. Entonces, miren qué importancia es el enfoque de derechos. Garantizamos los derechos y en especial garantizamos el derecho de la educación. Tenemos lo que es el enfoque de género. Es un análisis de las diferencias construidas por la sociedad. Ustedes saben, entre hombre y mujer, el hombre más fuerte, sexo fuerte, la mujer es del sexo débil. Se refiere a la forma de relacionarse y de dividir funciones. Desde ahí nosotros ya vamos enseñando a nuestros estudiantes la igualdad de género, que todos somos iguales y que debemos de respetar tanto al hombre como a la mujer. Estas diferencias se pueden modificar y pueden cambiar según el tiempo, el contexto, la religión, la cultura, la región. Pero en sí, cuando hablamos de género, se aborda aquellas características sociales, políticas, psicológicas, jurídicas, donde hacen siempre la diferencia entre hombre y mujer. Y nosotros como garantistas de derechos debemos de tratar de garantizar este enfoque de género. La opinión vale tanto de la mujer como del hombre, ya que es muy importante, ¿no? La característica de los roles, de los comportamientos, de las emociones, de las actitudes diferenciadas. Ya sabemos que se ha naturalizado esta situación de estereotipos de género, pero sí podemos nosotros que somos educadores, que estamos en el ámbito de educación, podemos ir rompiendo esas barreras. Tenemos el enfoque de bienestar, que es un estado de equilibrio en todas las esferas que estructuran al ser humano. Cuando el ser humano carece de cualquier enfermedad física, consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones de la vida y es capaz de hacer una contribución a sus comunes. Este enfoque de bienestar, que esté tranquilo el estudiante. Si el estudiante está enfermo, pues informar al padre de familia para que le lleve a hacer atender. Si necesita algún proceso psicológico, alguna atención psicológica, derivar a las instancias externas. Ahí estamos garantizando que este enfoque de bienestar se esté cumpliendo en nuestros estudiantes. Está definido como un estado de equilibrio en todo ámbito, en todas las áreas. Y por lo común, cuando un estudiante tiene bienestar, es un estudiante que no nos va a dar problema, a diferencia de los estudiantes que son inestables emocionalmente por el contexto, por la familia que viven o porque han sido vulnerados algún derecho, violentados algún derecho. Entonces, garantizar que el estudiante tenga su bienestar, ¿no? Tenemos también lo que es el enfoque intercultural. El enfoque intercultural implica el reconocimiento y la interacción activa de las diferentes culturas que configuran nuestro país, mismas que se caracterizan por la diversidad, por las formas. Entonces debemos respetar este enfoque,
respetar las diferencias, la cultura, la forma de hablar, inclusive cuando tenemos a un estudiante que viene de otra provincia, de la costa a la sierra o viceversa, o del oriente a la sierra. Muchas veces sus compañeros hacen burla por la forma de hablar, de vestir. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que realizar talleres, talleres donde se respete la interculturalidad, la intercultura del estudiante y garantizar que el estudiante llegue al enfoque de bienestar. Tenemos también lo que es el enfoque, el enfoque intergeneracional. Bueno, este intergeneracional es el respeto a todos los estudiantes, desde el nivel inicial hasta el tercero de bachillerato. Todas las opiniones son bienvenidas, todas las opiniones se respetan, todas las opiniones aportan. Implica el reconocimiento de las diferencias, particularidades que poseen las personas, que se va acentuando en el transcurso del desarrollo de los procesos vitales. Pone en evidencia que las personas poseen necesidades específicas en la relación con la etapa de vida por la que atraviesan, razón por la cual es necesario diferenciar las metodologías, actividades, prácticas y formas de abordaje. Recuerden que anteriormente cuando se elegía el consejo estudiantil, solamente eran del bachillerato. Actualmente ya están, ya están incluidos de todos los niveles, que también forman parte de las listas de los gobiernos estudiantiles dentro de las instituciones. Ahí está ejecutando el enfoque intergeneracional. Respeto a todas las edades de todos los niveles, las opiniones de los estudiantes. Tenemos también lo que es el enfoque inclusivo. Tiene que ver mucho con la inclusión, la construcción de una sociedad más democrática, creo más tolerante, respetuosa a las diferencias de cada una de las personas, de los estudiantes. Es una preocupación muy grande y creo que hemos avanzado un montón porque ahora ya no hay mucha discriminación, ya están incluidos los chicos de discapacidad, de necesidades educativas especiales, pero sin embargo todavía falta por trabajar, falta por concientizar, tanto en los estudiantes, padres de familia, inclusive hasta en los mismos docentes, porque es un reto muy grande, ¿no? Entonces este enfoque inclusivo en sí es promulgar el reconocer aquellas acciones que se despliegan por parte de la comunidad educativa para responder a las necesidades educativas de los estudiantes, eliminando las barreras físicas, ideológicas, promoviendo el desarrollo de políticas prácticas y de culturas inclusivas, promoviendo la participación, integrales al 100% a los estudiantes sin ningún tipo de discriminación. Por último, bueno, tenemos el enfoque pedagógico. Se fundamenta en el concepto de educación para la vida, basado en un proceso de acompañamiento que posibilita la formación, el desarrollo humano desde una visión integral, permitiendo que los educandos vivan experiencias esenciales afín a sus intereses, aptitudes, mediante el fortalecimiento de la toma de decisiones. ¿Sí? Que el estudiante tenga los recursos para investigar, para proponer soluciones, que sea escuchado. Si un docente, por ejemplo, dice mañana va a haber prueba, que los estudiantes debatan y le digan, en vez de que sea prueba escrita, hagamos prueba oral o podemos cambiar esa metodología. Ese es el enfoque pedagógico, teniendo como que fortalezca en sí la parte pedagógica del estudiante. En el modelo de ese que se emitió en este año también tenemos un nuevo enfoque, que es el enfoque restaurativo. Aquí viene todo lo que son círculos restaurativos, reuniones restaurativas. En sí elimina todo lo que es punitivo,
trata de ya no sancionar al estudiante, sino ver la causa y por qué el estudiante está actuando de esa manera y tratar de construir su estado emocional, sus relaciones afectivas con sus compañeros, con los docentes, con los padres de familia. Eso es lo que tenemos con respecto a lo que tiene que ver los enfoques. De pronto, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta con respecto a los enfoques? Les escucho. ¿O continuamos? Continuemos, Renata. Al finalizar podremos hacer una Ya. ronda de preguntas. Ya. Tenemos lo que son los principios, ¿no? Bueno, aquí tenemos el Departamento de Consejería Estudiantil como organismo dinamizador del desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes debe responder los siguientes principios. Lo que es la cultura de paz como una forma de rechazo a cualquier tipo de violencia. Si nosotros vemos que el estudiante está viviendo en un hogar donde generan violencia a sus padres, debemos de tratar de conversar con los papás, si es que vemos que no están garantizando los derechos, remitir a la Junta Cantonal, pero garantizar este principio de cultura de paz. Si vemos que dos estudiantes se pelean constantemente, ¿qué es lo que podemos hacer? Círculos restaurativos, pero garantizar una cultura de paz. ¿Cómo podemos garantizar esta cultura de paz? Mediante charlas, mediante campañas donde los mismos actores, donde las mismas personas que creen estas campañas sean los estudiantes, ponerles el problema, hacer debates, hacer foros y hacerles entender qué pasaría si continuamos generando violencia, cuál sería el resultado. Entonces, es muy importante trabajar en cultura de paz, involucrando a toda la comunidad educativa. El respeto a la diversidad. El respeto a la diversidad, que el estudiante respete a su compañero, respete las diferencias, ya sea ver a un estudiante con necesidades educativas y pueda tolerar y ser empático a la misma vez, respetando las diferencias, respetando la interculturalidad, respetando inclusive las inclinaciones sexuales, que también es otro problema que siempre se suscita en las instituciones, que muchas veces son víctimas de bullying, son objeto, perdón, de bullying, de burlas de sus compañeros. Ahí es donde nosotros tenemos que realizar constantemente igual campañas para concientizar las diferencias de los compañeros. Inclusive esto se da muchas veces hasta por los docentes. Somos garantistas de derecho y tenemos que potencializar un ambiente positivo para los estudiantes. Muchas veces el estudiante desde su casa viene maltratado, viene de un ambiente tóxico. El tiempo que está en la institución, hagamos que sea un ambiente potencializador. Conversemos con los estudiantes, indaguemos qué es lo que está pasando, porque para cada problema hay una ruta establecida que nosotros podemos activar en el momento preciso y así garantizar el bienestar integral del estudiante. La asertividad. Debemos de ser siempre asertivos a los problemas de los estudiantes, asertivos, respetuosos y tratar de dar una solución, haciendo las debidas intervenciones de los casos presentados. Aquí tenemos un principio que siempre se debería ejecutar y no deberíamos olvidarnos nunca, que es el principio de la confidencialidad. Muchas veces hay casos de violencia sexual internos donde el estudiante manifiesta que presuntamente el docente le está, ejemplo, mandándole mensajes sexuales. Y si se activa la ruta y hay compañeros que llegan al DC a preguntarle, pero cuénteme, pero ¿cómo pasó? El principio de confidencialidad, por favor, es muy importante porque aquí
podemos ser sancionados por el distrito educativo. Cuando el estudiante llega al DESE, si hay el equipo multidisciplinario y la persona que está a cargo de ese grupo de estudiantes, quédese solo usted y que los demás compañeros preferibles se retiren del DESE, para que usted pueda hacer una buena empatía con el estudiante y el estudiante le pueda conversar con toda confianza el problema, para ver si amerita activar una ruta o no. Inclusive cuando se está en un proceso legal es prohibido hablar del caso. Nosotros como DESE solamente llegamos hasta el informe de violencia y luego el seguimiento, pero no podemos estar cada rato preguntando a la víctima, a la presunta víctima, o haciendo comentarios de alguna situación. Muchas veces se ve casos de docentes o de otros departamentos internos de nuestra institución que manifiestan, pero cuénteme qué pasó, pero la mamita siempre ha sido así, la mamá es bien conflictiva, siempre viene con problemas a DESE y ya la etiqueta, así mismo es la mamá, así es el hijo. A mí me ha pasado porque he pasado en instituciones, he sido nueva, ¿no? Y sí hay los comentarios que manifiestan, pero cuénteme de la mamita, ¿qué pasó? El mismo problema, yo le cuento, el otro año pasaba este problema con tal mamita. No tenemos que entrar con esa etiqueta a los padres de familia. Algún momento me decían, tal mamita es muy conflictiva, pero yo me ponía a pensar que su hijo tenía una discapacidad del 70%, discapacidad intelectual, tenía epilepsia, tenía discapacidad visual. Entonces, ¿cómo no ponernos en los zapatos de esa mamita? Que todo mundo siempre le esté juzgando, siempre esté diciendo que es conflictiva. Claro que era conflictiva, porque la mamita sabía hacer adaptaciones más que los docentes, y cuando no hacían bien la adaptación, ella ahí se quejaba, porque estaba correcto, ella estaba exigiendo sus derechos por su hijo. Entonces, tampoco podemos generar ningún tipo de comentarios, ningún tipo de chismes. Inclusive llegan los estudiantes a informar de alguna situación. Uno tiene que ser muy técnico, muy profesional y no ponerse al nivel ni de los estudiantes ni de los padres de familia. Yo les digo a los docentes, usted es el profesional. Usted tiene que actuar con ética. El padre de familia puede decir lo que sea, pero si ya le confió a usted, usted, si puede, usted en ese momento sugerirle alguna situación, sin que se enoje, sugiérale, sino sin estar indagando más situaciones, reporte al DESE. Había un caso muy grave que pasó en una institución X y todo el mundo quería saber, y yo le manifesté a algún docente, mientras menos sepa, créame, es mejor. Porque si usted ya sabe, se va a meter en problemas, mientras menos sepa es mejor, o sea, dedíquese a su materia. Hay un departamento, a nosotros nos toca la parte más difícil, que es activar las rutas, y inclusive nos ganamos enemigos, pero ese secreto de confidencialidad es muy importante, porque ahí no va a decir el docente, no va a decir alguna persona X o el padre de familia, es que el DESE dijo esto, es que yo no voy al DESE porque el DESE siempre andan con comentarios o andan hablando a los padres de familia. No, el DESE tiene que ser muy confidencial en el aspecto que llegue algún docente que sea, si quiere poner la denuncia, el docente que haga con la ficha de detección de casos que vamos a hablar en estos días, pero que le haga por escrito, para que sea un respaldo para el DESE. Y si es que usted es docente, llene la ficha de detección, que también va a ser un respaldo para usted el momento de que pasa algún proceso, alguna demanda, le van a decir, ¿por qué no informó usted, señor docente? Entonces usted decir, mire, aquí está la ficha de detección del modelo DESE entregado al coordinador, al Departamento de Consejería Estudiantil, con una copia y un oficio al señor rector, que es la máxima autoridad de la institución. El DESE al recibir también es importante, porque el momento que hacemos un proceso, a ver, el docente va a decir, no, yo no dije eso. A ver, momentito, aquí está su ficha de detección de casos, usted manifiesta eso y con respecto a eso yo estoy levantando, activando la ruta y protocolo. La empatía.
Creo que debemos ser muy empáticos a todos los problemas, ¿no? Que se suscitan en las instituciones, dentro de la institución. Tenemos un sinnúmero de problemas de necesidades educativas especiales, de violencia sexual, violencia intrafamiliar, de embarazos, de consumo, presunción de consumo de sustancias estupefacientes, deserciones escolares, negligencia. Sin embargo, nosotros como profesionales de la educación tenemos que ser empáticos. Quizá el estudiante que no presenta deberes, el estudiante que tiene una conducta complicada, que siempre está generando conflicto con sus compañeros, molestándoles, cogiendo, algo está pasando. ¿Qué hay detrás del estudiante? ¿Qué hay detrás de su carita? Recordar que no es lo mismo, no va a rendir lo mismo un estudiante que vive en una familia donde sus padres le dan un ambiente potencializador, que tiene un techo, que tiene sus 3 comidas, que no le vulneran ningún derecho, a diferencia de un estudiante que viene, padres separados o a su vez padre que maltrata a su madre, padre alcohólico o padres que estamos viendo ahora en la actualidad, padres desempleados. Esa es la realidad de todos. Ahora ha aumentado la pobreza como no se imagina, ¿no? Y quizá nosotros, los que estamos inmersos en educación, tanto docentes, de ese personal administrativo, estamos palpando esas realidades, que nuestros estudiantes quieren retirarse, ya no quieren estudiar más, porque no tienen que comer, porque están trabajando de ayudantes de construcción, porque no tienen el internet para hacer las recargas y recibir las tareas por WhatsApp, porque la prioridad de ellos es alimentarse, la prioridad de las familias es alimentarse. Me decía una madre de familia, el único dólar que yo tengo es para dar desayuno a mis hijos y me están pidiendo que ese dólar yo coja y haga la recarga para recibir las tareas, prefiero que mi hijo no estudie. Esa es la realidad. Aquí es donde juega la empatía como docentes, como DC. Si podemos ayudar, ayudemos. Si podemos interceder por esos estudiantes, hagámoslo. Porque por ellos nosotros tenemos trabajo, por los chicos vulnerables. Porque si fuera un chico que no nos da problemas, ¿para qué está el DC ahí? No necesita hacer ningún proceso porque su familia garantiza todo. Pero estamos por los chicos que nos necesitan, ¿sí? Por los chicos vulnerables, por los chicos que están siendo maltratados, que están viviendo con el presunto agresor, que si antes para ellos llegar a la institución era cambiar de ambiente y era lo mejor, y quizá en la institución habían docentes que les catalogaban como vagos, como irresponsables, es que siempre viene así, es que, y había un momento que una docente X me decía, venga, venga, venga aquí a mi grado, y le cogía al estudiante y me decía, vea cómo ha venido una vez, y créase que ahí me sentí cómplice, la humillación, ¿no? Una sola vez permití eso. Cogí ese rato, me salí, acabó ella la hora y en el rato de recreo, o no recuerdo si era al final, le manifesté, profe, venga un ratito al DES. Le digo, vea, esa manera no es la forma de remitirme los casos. Ahorita que estamos aquí los dos, dígame lo que sea, pero enfrente del estudiante no. Aquí a quien hay que jalarle las orejas es al representante legal, al estudiante, en delante de sus compañeros, nunca. No haga eso porque tampoco le gustaría que yo a usted le llame la atención en delante de las demás compañeras el acto que hizo acerca del estudiante. Seamos empáticos. Esta profesión, el hecho de estar con personas de todos los niveles, nos enfrentamos a un sinnúmero de problemas. Yo sé que a veces son demasiados problemas y nos desgastan, pero si podemos hacer algo por cambiar, eso hagámoslo. Hay profesionales y buenos profesionales que siempre recuerdan a un docente o siempre recuerdan a un psicólogo que marcó la vida. Y yo soy una de ellas, que me acuerdo de mi psicólogo que estuvo al pie de la lucha para que yo estudie.
cambiemos la vida de estos estudiantes, seamos empáticos. Aquí también viene lo que es el principio de igualdad, equidad como principios básicos. Igualdad, la equidad, y hablamos de la igualdad, de que todos tienen los mismos derechos, de que todos los estudiantes no discriminar y respetar, perdón, respetar las diferencias de los estudiantes, de las necesidades educativas especiales, la igualdad, como principios básicos del respeto, la tolerancia, y garantizar que se mantengan en el sistema educativo. Interculturalidad, y hablamos en el enfoque, respetar muchas veces, inclusive padres de familia, estudiantes, no quieren hacer, ahorita estamos todo virtual, pero cuando estábamos presencial no querían trabajar con un chico, con estudiantes indígenas, por ejemplo. Hagamos talleres donde todos se integren. Cambio de roles. ¿Cómo te sentirías tú si te discriminaran así? Si no te integrarían al trabajo de grupo. Dime. Tenemos un principio importante que en algunas instituciones se cumple, en otras no, la laicidad, ¿no? Que dice el Estado que la educación tiene que ser igual para todos, sin ningún tipo de religión, ¿sí? Nos enfrentamos, al menos que sea una institución católica, pues ahí irán personas de religión católica, pero en una institución pública, municipal, aquí es donde se ejecuta este principio, el respeto a las religiones, respetar las diferencias, las opiniones de los estudiantes. Y quizá a veces queremos cambiar, no, debemos de respetar y tolerar. Tenemos aquí lo que es el objetivo de la población. Está enfocada a todas las acciones que ejecutan los departamentos de consejería estudiantil, que son los estudiantes, nuestros clientes, ¿no? Nuestros principales, el eje de atención, las autoridades, los docentes, los padres de familia, de las instituciones educativas, en sí los grupos de atención prioritaria que provienen de diferentes contextos geográficos, sociales y culturales, grupo de atención prioritaria, estudiantes de necesidades educativas especiales asociadas o no, estudiantes que hayan sufrido algún tipo de violencia sexual, algún tipo de violencia ya sea física, psicológica, sexual, negligencia, estudiantes que estén en casas acogidas, estudiantes que tengan adicción a algún tipo de sustancias estupefacientes, adolescentes embarazadas, padres y madres en paternidad, son los grupos prioritarios, ¿no? En donde tenemos que muchas veces el Ministerio de Educación nos pide planes de seguimiento constante con respecto a los grupos de atención prioritaria. ¿Avanzo o vamos con las preguntas, compañera? Sigamos, Renata. Al finalizar vamos a ver si los compañeros tienen alguna pregunta para que nos la vayan poniendo en el chat. Ya. Aquí tenemos todo lo que, bueno, a mí me encanta los ejes de acción, porque básicamente esto es la base del DS, ¿no? Tenemos 5 ejes: promoción y prevención, detección, intervención, derivación y seguimiento. Vamos, ¿qué es promoción y prevención? El Ministerio de Educación, en el largo del año lectivo, nos entrega proyectos. Para nosotros realizar el POA, ya vienen proyectos establecidos. Claro que podemos anexarles algunos de acuerdo a la realidad, al contexto, lo podemos hacer, pero estos proyectos exclusivamente van para promoción y prevención. Por ejemplo, un proyecto que es Somos Inclusivos. Justo ahora es el Día de la Discapacidad, entonces es en donde este mes se ejecuta ese proyecto, o durante todo el año lectivo, pero se le hace una vez al mes.
Otro proyecto, orientación vocacional y profesional. ¿Qué es lo que hacemos del primer eje? Promocionar, promoción y prevención. Con este proyecto de orientación profesional y vocacional, de todo se trabaja con todos los niveles. Igual hay un manual en donde ya vienen las actividades establecidas, cuántas se debe trabajar por niveles. El rato que nosotros trabajamos, ya estamos haciendo promoción y prevención. Rutas y protocolos, otro proyecto que se llama Más Unidos, Más Protegidos, que es de las rutas y protocolos que se creó en el 2016 por el caso Ampetra. ¿Qué es lo que hacemos? Capacitar a los docentes, hacer las campañas constantes de promoción y prevención. Usted va a decir, sí, perfecto, se hace campañas todo de promoción y prevención de violencia sexual, pero ¿eso en qué impacto va a generar en el presunto agresor? Sí genera impacto, porque por lo menos el presunto agresor sabe, primero le va a intimidar viendo tantas campañas que les decimos a los estudiantes, tienes que denunciar, ahora ya hay un DS, hay un proceso, las rutas y protocolos se les capacita a docentes, personal administrativo, personal de servicio, padres de familia y estudiantes, en donde se le dice al estudiante, este es el proceso, este va a ser, usted no tiene que quedarse callado, porque sabemos que el agresor siempre va a ejercer poder en la víctima. Entonces estamos incentivando para que no se queden callados, para que no se quede en la impunidad. Otro proyecto, ahí tenemos promoción y prevención. Otro proyecto que tenemos, el de prevención de drogas. El DS muchas veces le pone nombres a estos proyectos, como por ejemplo Misión Visión Cero Drogas o Mi Institución Libre de Drogas. Aquí estamos haciendo promoción y prevención. Promocionamos que es negativo el consumo de drogas, damos con el porcentaje, hacemos un festival, yo que sé, Mi Institución Libre de Tabaco, les hacemos a los chicos otro proyecto, Mi Institución Libre de Bullying, en donde también todo lo que sea otro proyecto, Cultura de Paz, aunque en Cultura de Paz puede ir inmerso el bullying. Tenemos otro, prevención del suicidio, y así, dependiendo la realidad de la institución educativa, el DS elabora su POA, y aquí viene el eje que es promoción y prevención para los proyectos, pero la mayoría de proyectos ya vienen establecidos, justificados, con acuerdos del Ministerio de Educación. Entonces, sabemos que promoción y prevención es todos los proyectos que promocionamos para prevenir alguna situación, para tratar de bajar el nivel de ese problema, para tratar, obviamente eliminar no vamos a poder, pero sí vamos a bajar el nivel de impacto de ese problema, vamos a tratar de que la comunidad esté capacitada, sepa lo que hay que hacer cuando pasa alguna cosa, sepa que no puede hacer, por ejemplo, en violencia sexual, que ciertas cosas del docente no puede hacer, que si pasa alguna situación, a dónde tiene que recurrir, y más que todo, esto garantiza el DS, ¿no? Tenemos la detección de casos, de todos los casos que yo les hablé, de necesidades, de violencia, de consumo, de maternidad, de todos los casos, la detección. ¿Quién puede detectar estos problemas? Padres de familia, docentes, los mismos compañeros, personal de servicio, la vecina de la institución o el mismo DS. Quien sea puede detectar. Hay una ficha de detección de casos. Supongamos, un docente recibe a sus estudiantes y ve que hay un estudiante que no está avanzando al mismo ritmo de los demás. Cambia de metodología, le sienta adelante, pero no funciona. Habla con la mamá y la mamá le dice, sí, sabe que el otro año pasó lo mismo y no sé qué cosas. Pero dice, no sé, dice el docente, ¿qué tiene el estudiante? Coge, llena la ficha de detección, que yo ya les voy a indicarles durante estos 4 días. Llena esa ficha ya viene hecha, solo va poniendo X, ahí está desde vulnerabilidad, necesidades educativas especiales, está todo. Y abajo hay unas observaciones. Entonces llena el docente, en este caso el docente detectó este problema, ¿no? Llenamos esa ficha y pasamos al DS. Y ahí en observaciones le pone todo. Diálogo con la madre, la dirección de la mamita, el número de teléfono de la mamá, y le pone, el estudiante se le cambió de puesto, esto, y no dio resultado.
de pronto le pregunto algo y no mira fijamente. Todas las características, aparte de que arriba ya le da un sinnúmero de características, usted le pone en observaciones y entrega al DES. Esa es la detección. Supongamos que detecta a la mamá. Vamos, un caso de presunta de violencia sexual. Llega la mamá y ve a su hijita que tiene el interior manchado de sangre. ¿Quién detectó el problema? Es la madre de familia. Para este proceso no es la misma ficha de detección de casos, ¿no?, que maneja el docente. La madre llega ahora con la nueva ruta y protocolo y hay un documento, una hoja donde la mamita todo lo que tiene que decir va a anotar. Entonces usted le va a decir, a ver, venga mamita, dice, vea, sabe que después del colegio yo le revisé a mi hija, le cambié el uniforme y yo vi que tenía sangre, o si no, yo llegué de trabajo y le cuidaba, por ejemplo, mi hermano y le encuentro así tímida, que le duelen las partes íntimas. Es un ejemplo. Entonces te va a decir, a ver, todo lo que me está diciendo, va a anotar aquí todo, y levantamos el informe de hecho de violencia. En este caso detectó la representante legal. Supongamos que hay una persona X que vive al frente de la institución y viene y dice, ¿sabe que el día de ayer yo le vi a estos dos estudiantes que se pegaron, pero como que el uno le rompió, yo qué sé, los cuadernos, ya? ¿Quién detectó el problema? Es una persona externa. Hay que saber poner en una balanza si son problemas leves, graves y muy graves. Si vemos que es un problema leve, podemos hacer un proceso de círculos restaurativos, llamar a los representantes, hacer firmar un acta, hasta ahí. Pero si vemos que es un problema que está ya tratando de vulnerar la integridad, los derechos del estudiante, y activamos la ruta de violencia. Puede detectar, como les dije, inspector general, autoridades, personal de servicio, los mismos compañeros, pero sí, cuando son personal de servicio, compañeros, ahí sí se les pide, si es un caso grave, que por favor lo que dice le haga por escrito, le pase a la máxima autoridad y la máxima autoridad le deriva a usted. Esa es la detección de casos. Puede detectar quien sea, pero la intervención la hace el DS. ¿Cómo hace la intervención? A ver, ya tengo yo la ficha. Vamos con el de necesidades educativas especiales. Me dice que el estudiante dice que no entiende las tareas, que se olvida constantemente, cada vez que le pregunto, no puede estar quieto, se está levantando. ¿Qué hace usted ahí? A ver, representante legal, primero, antes de la intervención, y ojo, eso también para los inspectores, para los docentes y en especial para el DS, antes de hablar con el estudiante, tiene que tener la autorización del representante legal, porque tiene un representante legal, es menor de edad, está matriculado legalmente, es menor de edad. Entonces, a ver, le llamo al representante legal, no me contesta, le hago la visita o le digo, no sea malito, necesito que se acerque a la institución a tales horas, no, espéreme, bueno, yo le espero a la hora, ya, llega el representante legal y le dice, verá, la docente me manifiesta esta situación por medio de la ficha de detección, necesito yo hacer una intervención a su hijo, a su representante. ¿Usted me autoriza? Claro, no sea malito de darme firmando aquí. Y aquí deme poniendo con su misma manita. Autorizo que la psicóloga o que el inspector o que el docente converse conmigo. Y le dice, si usted desea, puede estar aquí presente. Y si no, puede salir. Pero le explica lo que va a hacer. Por ejemplo, voy a aplicarle el test de funciones básicas, que es con lo que se empieza, ¿no?, cuando es necesidades educativas especiales. Perfecto, si desea usted, puede quedarse aquí. Y si no, puede salir, porque a veces cuando son entrevistas, a veces los estudiantes se cohíben cuando está el representante legal o a veces cuando es agresión, cuando es violencia intrafamiliar. Entonces ahí usted le hace entender, pero por favor, que siempre tener la autorización del representante legal, porque eso si no nos puede servir a nosotros como una demanda, el no haber tenido la autorización. Entonces dice, mira, aquí usted me firmó diciéndome que el consentimiento, que yo puedo conversar con su hijo, y yo conversé de esta situación, yo le manifesté de lo que se iba a conversar, entonces yo no he vulnerado ningún derecho ni he intimidado a nadie. Entonces, en la intervención, lo primero, la autorización.
Una vez que nos está autorizando el representante legal, muchas veces el representante legal en algunas ocasiones no son los padres biológicos, a veces son tutores encargados, como son los abuelitos, tíos, hermanos mayores, ¿no? Mayores de edad. Entonces, el representante legal, el que firmó en la matrícula, él es el que tiene que firmarle para la intervención. En la intervención, si es que es de necesidades educativas especiales, es aconsejable empezar con funciones básicas. Si la docente dice, sabe que yo ya le apliqué, no importa, yo le voy a aplicar, de pronto pueda que me bote otros resultados, de pronto no fue el ambiente, no fue la persona, entonces sí, hacer un ambiente potencializador, tener ya los materiales ahí, que llegue el estudiante, empezar a aplicarle las funciones básicas. Si vemos que todo está estructurado, entonces dice, a ver, dependiendo la edad, está estructurado si es un niño o le hace falta esto, pero hay que hacer un análisis con la edad. Ya vemos eso, entonces ahí nos podemos buscar, hay un test muy bueno que es el test de Mayo, que a mí yo he ejecutado mucho ese y me ha dado buenos resultados, pero si ya vemos que en las funciones básicas no están estructuradas algunas áreas, entonces, ¿qué hacemos nosotros? La entrevista a la madre, pero siempre la entrevista, a ver, cuénteme qué pasó en el embarazo, todo, la ficha, una ficha más detallada, hasta para poder ver qué pasó en el nacimiento, cómo fue hijo deseado, todas estas situaciones. Yo sé que es un trabajo muy arduo, pero nos van a ayudar para poder levantar nuestro informe de derivación. Una vez que nosotros hacemos la entrevista, muchas veces es cuestión solamente de hacerles un dictado a los chicos y darnos cuenta de pronto que tiene dislexia, una presunta dislexia, pero no diagnosticamos nosotros, todo es presuntivo. Pero usted dice, bueno, por lo menos ahora ya un poco tengo claro el panorama, voy a mandar a un profesional para que descarte o confirme lo que yo estoy pensando. Hacemos un informe. Si en la intervención, eso es todo lo que resta, lo que es necesidades educativas especiales, derivamos al UDAI, al Ministerio de Salud, es el proceso, ¿no? La intervención. Pero si es de necesidad, si es de violencia sexual o de cualquier tipo de violencia, igual, la entrevista, todo lo que dice el estudiante, hacemos el informe de hecho de violencia, le hacemos, bueno, algo que a mí me ha resultado mucho es, llega el estudiante y dice, pasó esto, esto. Si ya es grande, yo le digo, todo lo que me estás diciendo, anótalo en esta hojita. Igual a la mamá, todo lo que ella dice, yo no sabía, yo esto otro, anota. Entonces, eso yo le anexo a mi informe de hecho de violencia y al último le hago firmar al representante que ponga libre y voluntariamente, en honor a la verdad, sin presión, nombre y apellido, número de cédula y firma. Ese es un respaldo para nosotros porque a veces de violencia sexual es bien difícil, luego nos ganamos enemigos y es mejor tener todos los documentos. No estamos persiguiendo a nadie, pero sí es importante garantizar el proceso. Y este es el proceso que se hace con todos los casos. Una vez que intervenimos nosotros, derivamos. Siempre igual derive al Ministerio de Salud Pública, siempre. Si la mamita no va, se hará luego el seguimiento, pero usted cumpla con derivar. Hay una ficha, bueno, esta es en la intervención, vamos a la derivación. Hay una ficha de derivación que derivamos a instancias externas como es Junta Cantonal, Ministerio de Salud Pública, Fiscalía. Bueno, en la Fiscalía va directo lo que es informe de hecho de violencia, DINAPEN, y instancias externas. Y siempre que vayan a instancias externas tiene que tener conocimiento el distrito educativo, en especial los casos de violencia sexual, que son los más difíciles que maneja el DS. Y si es que el tutor detecta el tutor del estudiante, pues también está involucrado. Son casos muy desgastantes y muy difíciles. Entonces, derivamos a instancias externas dependiendo el caso, ¿no? Hay que ver qué caso es para ver qué instancia va a trabajar en conjunto con nosotros. Luego tenemos lo que es el seguimiento. El seguimiento también tenemos que con las fichas de seguimiento, conversar con los estudiantes
hay una ficha, ¿no? Y no directamente, por ejemplo, si es violencia sexual, oiga, ¿qué pasó? ¿Ya se olvidó? No, todo técnico, ¿no? Con la representante legal, ¿qué pasó? ¿Sí está comiendo? O directo ir con la psicóloga del Ministerio de Salud o con quien esté recibiendo terapias. Cuénteme qué pasó, cómo está el estudiante. Sí, sabe que está estable, sabe que el estudiante intentó suicidarse, esto, otro, ya, perfecto. Ese es su respaldo del seguimiento, constantemente con el docente tutor. Yo he tenido casos muy hecho pedazos complicados en esta pandemia, ¿no? Pero el tutor, porque el Ministerio de Educación siempre de violencia sexual nos pide informes mensuales, siempre. Y aparte de eso también piden matrices de necesidades educativas especiales, matrices de embarazo. Ahorita estamos por eso de los femicidios, nos están pidiendo cada rato matrices de embarazo. Entonces, tener conocimiento, ahí le piden qué acciones realizó. Las acciones que realizó, diálogo con la estudiante, garantizar que está yendo a los chequeos médicos, que está, yo que sé, con las terapias en el Ministerio de Salud Público, que su madre no le está agrediendo, está en un ambiente sin vulnerar ningún tipo de derechos. Es un trabajo muy difícil que se trabaja con todas las áreas, muy desgastante, pero muy gratificante. De pronto nos ha tocado quedarnos hasta más horas, apersonarnos de los casos, hasta dar de nuestro propio bolsillo con plata y persona, hacer los seguimientos, las visitas domiciliarias, pero sin embargo, todo es recompensable en la vida, ¿no? Todo. Y si ya llegaron los estudiantes a nuestras manos, hagamos un trabajo de calidad y calidez con los estudiantes sin etiquetar a nadie. El seguimiento siempre es constante de garantizar que su estado de ánimo esté bien. Hay estudiantes que han intentado suicidarse en esta pandemia y yo he tratado de formar grupos de contención para que los estudiantes se establezcan emocionalmente. Creo que ya no tenemos más tiempo. Tranquila, Renata. Tenemos todavía 3 sesiones por delante para que podamos seguir conversando acerca de este maravilloso tema que es el manejo del DESE. Tenemos algunas preguntas, Renata, que tienen los asistentes para ti. Ya. Te las voy a leer. La primera Sí. es de Clara Peñafiel. Clara nos pregunta qué hacer cuando el representante legal o el padre de familia no desea firmar el consentimiento para hablar con el estudiante e iniciar el proceso. ¿Qué debemos hacer, Renata? Exactamente. Yo quisiera que prenda el micrófono y si es que ha tenido algún caso, o sea, que me especifique más. Eh, Clara, Clara Sí, Peñafiel. Sigue, adelante, por favor. gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Justamente tengo un caso bastante fuerte de negligencia. En este caso, al parecer, bueno, la madre tiene dos representados y, bueno, en esta situación que sabemos que ha afectado muchísimo, los estudiantes no se conectan a clase, no presentan tareas, la mamá tiene todas las posibilidades, se ha hecho visitas domiciliarias, se ha conversado con ella, menciona al parecer que está pasando por una depresión que no está siendo diagnosticada y ella ha dicho que lógicamente quiere que solamente se hable con ella y no ha permitido el diálogo con los estudiantes. En ese sentido, el proceso no se ha podido hacer de la manera debida, ¿no? Justamente porque no hay esta autorización de la madre para hablar con ellos y ahora justamente en la virtualidad también, más allá de una visita domiciliaria que no me es permitido hablar con los estudiantes, es muy, muy difícil generar esta comunicación. Ya, hay dos cosas aquí, verá. La primera, chuta, ese caso ya me suena medio raro y uno tiene que piensas mal y acertarás, dice, ¿no? Entonces, primero trate de tener todos los verificadores, porque los padres conflictivos después empiezan a denunciar y como que uno no se ha hecho nada y usted sabe que el distrito no perdona, entonces va a mandar alguna sanción, amonestación. Tener los verificadores de las llamadas telefónicas, mándele al WhatsApp. Yo
algo que me dijo el auditor. A ver, tú estás llamando, ¿cómo vas a tener ese verificador? Al WhatsApp. Mi esposo también es de ese, ¿no? Entonces él manda un WhatsApp y le dice, buenas tardes, señora, le comento que le he estado llamando como 3 veces, donde las cuales usted no me contesta, es la 6ª vez, yo que sé, necesito conversar con usted. Y está en la LOEI, en la atribución, obligaciones de padres de familia, donde dice, su responsabilidad es asistir a todos los llamados de la institución, es garantizar el derecho a la educación. Como yo les digo a los representantes, si usted cumple con las tareas, le tiene bien a su hijo, yo no le voy a molestar, nadie le va a molestar, pero si usted incumple con alguna situación, ahí es donde el DC le cae. Entonces, tenga los verificadores, saque capturas de los WhatsApp y mande a la nube. Ese es un verificador. Si hizo las visitas domiciliarias, dígale a la señora, perfecto, anóteme lo que está diciendo aquí, que no quiere, hay una acta que dice aprendamos juntos en casa, que es para los DECES, y yo le estoy aplicando en esa acta, y ahí dice el reglamento que tiene que garantizar el derecho a la educación, y abajo le dice, a ver señora, sus compromisos, todo. Pese a eso, supongamos que la señora se niega, lo que sea, con la DINAPEC. Mande a la Junta Cantonal la ficha de derivación, obviamente entregue a su máxima autoridad, que es el señor rector, y él es el que eleva, él es el que pone la denuncia como máxima autoridad, usted le acompaña o le entrega a él, le dice, ¿por qué le digo? Vaya a pasar algo, que el estudiante sea vulnerado a alguna situación, muera mañana, o Dios no quiera pase algo, pero si el DC o, bueno, la persona que manifestó, no, ¿es DC usted? ¿O es docente? Ya, va a decir, pero si el DC tuvo conocimiento y no hizo nada, pásale por escrito para que pasen a la Junta Cantonal. Algún momento me decía la Junta Cantonal, hasta nosotros podemos pedir que se sancione al DC. Tú llegas hasta informarme a mí. Entonces, póngale todo detallado. Se hizo la visita, no quiere que se dialogue con el estudiante, está vulnerando el derecho al principio de bienestar. Ese estudiante no está con un bienestar. Entonces, ahí está ya la madre vulnerando un derecho, el bienestar integral del estudiante. Si no ocultara nada, ¿por qué no le dice, a ver, perfecto, venga, converse con mi hijo, mejor todavía que me ayude a mi hijo? Y si la señora tiene depresión, a la señora también, verá, mande la ficha a la Junta Cantonal con una copia al Ministerio de Salud y ponga como recomendación, se recomienda que la señora asista a un proceso de terapias. Y el Ministerio de Salud, bueno, sí he tenido acogida con el Ministerio de Salud de mi circuito, que les está dando terapias a los padres de familia de un caso X y al estudiante. Entonces ya va a ser un respaldo. Si pasa algo, créase que un caso parecido al suyo me pasó. El jurídico le pidió el informe a la psicóloga del Ministerio de Salud Pública. Y para mí fue un respaldo positivo, porque si yo no hubiera remitido al Ministerio de Salud Pública, hubiera estado hecho pedazos. Usted tiene que mandar a la Junta y mande la misma hoja a la Junta al Ministerio de Salud Pública. Ya tenemos 2 instancias externas. Y si la señora no puede, hable con la DINAPEN. La DINAPEN se encarga de todo lo que son niñas, niños y adolescentes. Y la DINAPEN le puede acompañar a usted, y eso está en atribuciones de ellos también. Hay un reglamento que usted puede decirle que la interinstitucional, o sea, coordinar con ellos, ir en el patrullero y ir donde la señora. También es la obligación de ellos. También si es que hay teniente político, el teniente político también juega un papel muy importante en la parte educativa. También tiene sus obligaciones y tiene que acompañar. Pero DINAPEN para niños, niños, niñas y adolescentes, pero yo creería en este caso, en mi caso yo haría ficha de derivación a la Junta Cantonal, un informe en observaciones detallado todo, así bien técnico, mande inclusive si es posible las fotos, todo, se realizó sin número de visitas, la madre está presuntamente, todo presuntivo, con depresión, se niega a que yo pueda dialogar con su hijo para poder evidenciar, para poder hacer mi informe de intervención, para que pueda hacer la intervención. Una vez que manda usted a la Junta Cantonal con copia al Ministerio de Salud, también puede hacer la visita con la DINAPEN. Muchas gracias. Muchas gracias, Renata. Muchas gracias, Clara, por la pregunta. Vamos a continuar. Tenemos otra pregunta de Belén Llerena. No sé si Belén desea activar su micrófono para que nos explique un poquito el caso.
en el que dice el caso de violencia, cómo se procede si la mamita ya llega a la institución con la denuncia y el estudiante tiene una psicóloga externa particular, pero ya no desea ir a terapia. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Disculpe. Claro, Renata. En caso de violencia, ¿cómo se procede si la mamita ya llega a la institución con la denuncia y el estudiante tiene una psicóloga externa particular, pero ya no desea ir a terapia? Verá, ha pasado, ¿no? Que hay las denuncias, que el padre de familia detecta algún tipo de violencia, pone la denuncia, hace el proceso, ¿no? Cuando detectan en la institución o empiezan desde cero, nosotros hacemos el informe de hecho de violencia, mandamos a la fiscalía y con una copia al distrito educativo. Pero, ¿qué pasa cuando una madre de familia ya le viene con la denuncia en la fiscalía, que ya viene con que está recibiendo el proceso de terapias y usted recién se está enterando? Hay un informe que se llama informe de conocimiento. Llenamos ese informe porque no podemos revictimizar a la víctima y decirle, a ver, cuénteme todo. Con respecto a la denuncia, a todo, cogemos y hacemos informe de conocimiento a la máxima autoridad para que se entregue al distrito educativo. En el distrito educativo, como hay el sistema Redevi, se ingresa ese caso ahí, nos toca hacer, ya saben, el plan de restitución de derechos, los informes mensuales, garantizar que el chico esté en el sistema educativo y reciba el proceso de terapia. Supongamos, como dice usted, el estudiante ya no quiere asistir a las terapias. Ahí sí, hablar con la psicóloga que le está dando las terapias vía telefónica, presencialmente, y decirle, a ver, ¿en qué estado está el estudiante? El estudiante ya está dado de alta. Si le dice, sabe que no, está bien afectado, alguna situación, nosotros también en ese aspecto tratar de evaluar el estado emocional del estudiante. Si vemos que necesita de urgencia o necesita mismo terminar el proceso de terapias, que yo pensaría que sí lo necesita y la mamá ya no quiere, de pronto si es una psicóloga particular, de pronto se justificaría por el tema económico, pero si es que es el Ministerio de Salud Pública, ustedes saben que los derechos es obligación del Estado atender a todos los niños, niñas y adolescentes, es prioridad atender. Entonces, hablar con la chica del centro público y decirle, vea, el estudiante ha sufrido presunta violencia sexual, que usted tiene conocimiento y necesita las terapias, necesita que le dé los turnos, que no le prolongue mucho el tiempo. Y hablar de esa manera. Si de ahí la mamá no quiere, perfecto, señora, usted mismo por escrito haga una carta diciendo por qué razones no quiere. Si es el tema económico, perfecto, le mandamos a un Ministerio de Salud Pública. Y si pese a eso no es, de pronto por el tiempo, podemos hablar con la psicóloga que le haga telepsicología, o sea, le dé las terapias mediante lo virtual, pero tratemos de darle soluciones. Y si de ahí la mamá no quiere, la mamita está vulnerando un derecho del estudiante de que se restablezca su estado emocional. Entonces, haga el favor de firmar un documento porque usted mismo está impidiendo que su hijo vaya a las terapias. Gracias, Renata. Belén está levantando su mano para intervenir. Adelante, Belén, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En el caso que le refería, en realidad no es porque la mamá no quiera que el estudiante reciba las terapias, sino porque el estudiante ya no quiere ir a las terapias, porque ya no quiere como que saber, ya entablar más conversación acerca del tema. Entonces no es la mamá es la que insiste que por favor vaya, pero el estudiante es el que ya no quiere ir. E incluso a la fiscalía, el estudiante no se había presentado a una audiencia para una valoración porque el estudiante ya no desea tampoco ir a la fiscalía. Entonces, en base a eso era mi consulta y mi pregunta, porque obviamente la parte legal y todo ya se hizo porque la mamita ya vino a la institución con la denuncia, ya se informó al distrito. Somos obviamente nosotros una institución particular, no soy una institución fiscal. Entonces se hizo ya todo el proceso, el estudiante ya estaba en tratamiento psicológico, pero él ya no desea ir a las terapias psicológicas a pesar de que la mamá le ha insistido. Ya, verán, algo que a mí me pasó ese caso hace tiempos, ¿no? Si no estamos hablamos que no económicamente la mamita puede solventar las terapias, chévere, pero a veces pongámonos en el lugar, estos temas de violencia sexual, algún momento me decía
un estudiante, yo no quería hacer la denuncia, por usted hice la denuncia y yo no quiero saber más de eso, que le vuelvan a estar preguntando, que vuelvan a la audiencia y todo esa situación. Igual me decía la psicóloga X también, pero cambiamos de psicólogo, le remitimos a otro distrito donde el psicólogo también no podemos estar preguntando lo mismo, porque eso es una revictimización. Entonces, yo creo que agotar todas las estrategias y si ya mismo el estudiante no quiere saber ya más del tema, le toca hacer a usted como psicóloga hacer el seguimiento, las contenciones emocionales y estar pendiente de él haciendo el seguimiento constantemente, porque si ha habido casos leves, ¿no? Que dicen, yo ya no quiero ir a la terapia, perfecto, ya no va a la terapia, pero se le explica cuál es lo positivo de la terapia, los resultados que va a obtener con la terapia y qué sería lo negativo de no ir a terapia. Si pese a eso el estudiante no quiere, no le podemos obligar, pero eso sí, de pronto pueda que requiera terapia la mamá o a la mamá enseñarle estrategias para que su madre en la casa pueda fomentar, volver a reestructurar el estado emocional, el autoestima con el estudiante. Muchas veces sí requieren, al menos de violencia sexual, ayuda externa, pero póngase el estudiante, diga, no, yo no quiero, pero voy a estar bien, y todo eso le toca a usted hacer el seguimiento constantemente, siempre estése pendiente, porque los chicos que sufren violencia sexual, al menos en la pandemia, o si no está en terapias, no está sanado bien ese proceso, algún rato eso sale a relucir, intentan suicidarse. Yo he tenido casos, tuve un caso muy grave en esta pandemia de un estudiante que 12 de la noche ya iba a suicidarse. Y créase que yo siempre le he estado dando contención emocional a esa hora y un día que no le di, veo el mensaje el otro día que decía perdone por molestarle y todo eso, entonces él ya estaba con la psiquiatra, o sea, sí podemos apoyarnos de cambiar de psicólogo, creo yo, y si es que ya no da o conversar con el estudiante y él mismo ya no quiere, dejémosle tranquilo, obligarle no podemos, dejarle tranquilo, pero estar en constante comunicación. Si él no quiere hablar con usted como desee, hable usted con la mamá, estése en comunicación activa con la mamá, cómo está yendo el estudiante, y con los docentes, cómo está yendo el estudiante, qué pasó. Y muchas veces dicen, es confidencial esto, ¿no? Y el distrito sabe pedir, a ver, mándeme avances de tal estudiante. Y eso pide inclusive particulares, fiscales, fiscomisionales, a todos los DECES, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo le pido exclusivamente a este curso que era de un caso interno, de un docente? Ya sé, dije, yo cogía todo el bachillerato, una circular autorizada por el señor rector, que por favor me pasen la nómina de los estudiantes que están recibiendo recuperación pedagógica y que justifiquen por qué. Ahí no estaba mi chica que yo quería. Ese fue mi respaldo para el distrito. Trate de tener los respaldos. Si el estudiante no quiere, no le obliguen, pero haga el seguimiento, porque hay que ponernos en los zapatos que está pasando por una situación súper complicada y yo sé que usted lo va a hacer de una manera positiva. Muchas gracias, Renata. Tenemos una última pregunta de Ítalo Agapito Mero. Él nos pregunta, ¿cómo se hace si ambos padres del estudiante son sordomudos y el estudiante tiene apenas 8 años y a veces no tiene el apoyo para comprender y entender las respectivas clases debido a la virtualidad? ¿Necesita algún apoyo de alguien para guiar a este estudiante? Claro, a ver, 8 años, claro que sí. De pronto algún familiar y pues yo, ahora que me dice, también soy la coordinadora de la unidad educativa de sordos de Imbabura, ¿no? Que voy los días jueves, donde justo tenía un caso que la madre es soltera, ella es sorda, ¿no? Ahora ya no se dice mudos porque se comunican a través de las señas y eso es ofensivo para la comunidad sorda. Entonces, la madre es sorda y este chico tiene, ¿cuántos? 14 años y el hermano menor también es sordo. Entonces, algún momento hablábamos lo que dice, él ahora es intérprete de señas a sus 14 años, sabe las señas al revés y al derecho, pero es porque dice, yo no sabía cómo comunicarme con mi mamá y ahora mi hermano, ¿no? Entonces, yo creería que debe haber alguna tía, algún familiar
que ayude al estudiante a entender, porque son 8 años, todavía requiere la supervisión de un familiar para que pueda atender las clases. Supongamos que no hay ningún familiar, ahí sí juega un papel muy importante el docente y el DC. Más que todo el docente hacerle videollamadas, va a hacerle videollamadas, tratarle de hacerle entender clarito, o pueden hacer las visitas domiciliarias, o algo que están haciendo en la unidad educativa de sordos, si están asistiendo los estudiantes con las medidas de protección, pero no todos. Los estudiantes que requieren acompañamiento pedagógico, yo que sé, van unos 2 a la semana. Los docentes van martes y jueves. Van ahí a las reuniones. Como son solo 38 estudiantes, son pocos docentes. Entonces yo creería que ahí sí le toca ponerse chuta la camiseta, como dicen, al docente y ayudarle, yo que sé, decirle a la mamá mediante señas o escribirle y decirle que les lleve tal día a la institución y ese día aprovecharle, ya sea 2 horitas, niño de 8 años, unas 2 horitas bien trabajadas, trabajar directamente con el niño. Si no hay un familiar que nos apoye, yo creería que directo con el niño, dándole a él. Muchas gracias, Renata. Vamos a seguir. María Verónica Melo nos pregunta que si consideras que se puede hacer círculos restaurativos vía Zoom y qué actividades sugieres para trabajar con los chicos en motivación, ya que nota que están desanimados y tristes porque pasan encerrados y no pueden verse debido a la pandemia. Bueno, lamentablemente por esto de la pandemia nos toca hacer un sinnúmero de cosas y ingeniarnos los círculos restaurativos, ¿no? Yo creo que si no hay de otra, como ahorita ya los DECES, al menos de los fiscales, ya llegó una normativa que tenemos que cumplir ya las 8 horas y estar en las instituciones educativas. Hay algunos DECES que están trabajando con la puerta cerrada y yo he podido evidenciar cuando entregan los portafolios, ahí van por lo común, los casos problemas nunca entregan puntualmente los portafolios, ¿no? Pero sin embargo yo en las visitas domiciliarias, si es que es un círculo restaurativo, supongamos, entre familia, ese rato lo hago. Y si es que no, por ejemplo, sí se lo puede hacer mediante la virtualidad, pero ahí sí ya juega mucho la creatividad del psicólogo. Las estrategias, claro que yo lo he hecho escuela para padres, he hecho escuela para docentes, contención emocional, lo he hecho para familias, he hecho para cursos, por supuesto que si saquen una hoja, vamos a hacer la línea de la vida. Hay un sinnúmero de estrategias que podemos encontrar en el Internet y sí lo podemos hacer mediante la virtualidad, pero como le digo, aquí juega un papel muy importante la creatividad de nosotros. Con respecto a que se notan desanimados, tristes, tiene toda la razón. Todo mundo estamos con ese problema con nuestros hijos, inclusive hasta nosotros extrañamos nuestra rutina anterior, pero sin embargo hay que hacerles entender que la única manera de cuidarnos es estar en casa. Todavía no vale incentivar a las aglomeraciones. Y en este aspecto el DS, conjuntamente con el tutor hacer una reunión, pero ya no de clases virtuales, de hablar de alguna materia, sino al contrario, a ver, cada uno va a hablar cómo pasó la pandemia, hacer algún taller de contención emocional a los chicos, o decir, ¿se acuerdan? A ver, ¿qué vamos a hacer ya cuando regresen ya a la institución? O cuéntame, alguna estrategia de descargo emocional, lo podemos hacer para que los chicos se motiven, se puedan ver, inclusive podemos hacer, yo que sé, el concurso de los disfraces, o cada uno decir algo que yo hacía, a ver, mañana vamos a bailar, ¿a ti qué te gusta? Reggaetón, ya mañana preparas una coreografía y a todos los docentes tu curso, pues los docentes desde la casa van a bailar, o vamos a jugar al Rey Manda, o nos vamos a disfrazar de esto, y lo hemos hecho de esa manera, de tratar de robarles una sonrisa a través de las pantallas. Muchísimas gracias, Renata. Este ha sido una tarde muy, muy productiva dentro de este primer encuentro del manejo del DECE. Estamos seguros que existen muchísimas inquietudes. En Facebook nos piden acerca de las rutas y para casos de diagnósticos, pero esto lo vamos a ir revisando en los siguientes webinars.
El siguiente, la segunda entrega de este hermoso tema, el manejo del DS, lo tendremos el día martes 8 de diciembre a las 5 de la tarde, así es que no pueden perdérselo. Y también les recuerdo que ya pueden solicitar su certificación académica por 40 horas. El costo de esta certificación es de $50 y pueden hacerlo a través de la cuenta corriente Produbanco número 0200-523-5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios por Polinet S.A. El número de RUC 179-274-174-2001. Esta certificación es una certificación por 40 horas y ustedes tendrán el acceso a esta certificación por el depósito de $50. Muchísimas gracias a cada uno por habernos acompañado. Les recuerdo que si se perdieron alguna parte de este primer webinar de Renata, pueden visitar nuestra página de Facebook, Formación Continua Poliestudios, en la sección de videos. Aquí van a encontrar la grabación de esta capacitación para que ustedes puedan analizarla y revisarla paso a paso. Mañana les invito, tenemos la capacitación en principios del crecimiento profesional, personal y profesional con Mauricio Hidalgo a las 4 de la tarde. No pueden perderse. Este webinar también es muy interesante y nos va a enseñar cómo crecer, cómo hacer desarrollar nuestro potencial personal y profesional. Mañana los esperamos a las 4 de la tarde con este webinar y con Renata nos vemos el día martes 8 de diciembre a las 5 de la tarde. Les recuerdo también que en nuestra página de Facebook está toda la información tanto de este webinar como de todas las formaciones que tenemos activas para cada uno de ustedes para que puedan inscribirse y obtener sus certificaciones académicas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les esperamos entonces el día de mañana para hablar con Mauricio y el día martes 8 para seguir hablando de este hermoso tema, el manejo del DS con Renata. Gracias, Renata, por habernos acompañado. Nos vemos el día martes. Gracias, una buena tarde. Gracias a todos. Hasta luego.